Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Soy Francisco y hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los condicionales en inglés. Vamos a hablar del primer y el segundo condicional. En particular nos vamos a enfocar en esto, que son dos estructuras gramaticales que nos van a permitir expresar situaciones hipotéticas, posibilidades, sueños y también hablar de cosas concretas y tangibles que pueden ocurrir. Empecemos. Antes de que entremos en detalles, es importante entender qué son los condicionales y para qué sirven. En inglés, los condicionales son estructuras que vamos a usar para hablar sobre situaciones que dependen de ciertas condiciones, de ahí su nombre. Hoy día nos vamos a concentrar en el primer y en el segundo condicional, que son los más comunes y útiles en el día a día. Vamos a empezar por el primer condicional. Este se usa para hablar de situaciones reales o posibles en el futuro, y la estructura es bastante simple. Primero vamos a usar la palabra if, que se usa como el sí condicional en español, como cuando uno dice, si tengo tiempo, voy a la oficina. Eso en inglés va a ser if. Y luego vamos a usar una frase en presente simple. Ahora, estamos hablando en presente porque estamos hablando de condiciones reales, de posibilidades concretas. Entonces vamos a decir if y luego vamos a usar un verbo en presente. If I go, if I play, if I work, if I study, if it rains. Entonces, si usamos if más un verbo en presente simple para hablar de la condición, luego el resultado lo vamos a armar de la siguiente forma. Vamos a usar will, que es auxiliar del futuro, como I will work, yo trabajaré, I will play, yo jugaré, I will study, yo estudiaré. Vamos a hacer una predicción basados en la condición que acabamos de mencionar. Por ejemplo, si llueve mañana me quedaré en casa, sería if it rains tomorrow, I will stay at home. If it rains tomorrow, I will stay at home. En este enunciado decimos que el hecho de que llueva mañana es una posibilidad concreta. Basado en esa información, if it rains tomorrow, yo hago una predicción. Otro ejemplo, si estudio mucho, una predicción basado en esa condición, pass my test. Pass my test. If I study a lot, I will pass my test. A lot, I will pass my test. Entonces, como hemos visto en esta pequeña descripción, la condición está en presente porque es una posibilidad real. No voy a decir if I'm gonna, sino que voy a usar una predicción que va a estar en gramática mucho más simple que simplemente hablar en presente. 10 examples of first conditional sentences in English. 1. If it rains tomorrow, we will cancel the trip. 2. If you study hard, you will pass the exam. 3. If they invite me, I will definitely go to the party. 4. If you don't hurry, you will miss the bus. 5. If you help me, I will finish the project. If he doesn't call, we will have to leave without him. If she wears that dress, she will look stunning. If we take a taxi, we will get there on time. These sentences follow the structure of the first conditional, which is used to talk about real and possible situations in the future. The structure is if plus present simple, and then the result is will plus a verb. Un ejemplo que me gusta usar mucho en clases es el diálogo de la película Taken, donde sale Liam Neeson, un ex agente de la CIA, secuestran a su hija. Entonces él toma el teléfono y usa muchas frases en primer condicional para hacerle amenazas al secuestrador. Y dice más o menos así. I don't know who you are, and I don't know what you want. If you're looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you. Entonces veamos el ejemplo que aparece aquí. La condición empieza con un if. If you let my daughter go now. Si dejas que mi hija se vaya.
y después una contracción de that will, que suena así, that'll. Y eso es that will be the end of it. Entonces el primer condicional que aparece aquí es if you let my daughter go now, that'll be the end of it. Y luego agrega otros resultados con will, que serían I will not look for you, I will not pursue you. Y luego el otro ejemplo que da es que usa una conexión con but para indicar lo que ocurre en caso contrario. But if you don't. Y cuando dice don't, está usándolo como negación de lo que estableció anteriormente. But if you don't let my daughter go, no es necesario decirlo, diciendo don't, queda claro. But if you don't, I will look for you, I will find you. Bueno, y luego dice I will kill you, que es como la oración donde cae todo el peso de la amenaza que está haciendo. Ahora pasemos al segundo condicional. Este condicional se usa para hablar de situaciones hipotéticas o imaginarias, generalmente en el presente o en un posible futuro, que también puede ser improbable. Y a todas estas situaciones en las que se usa el segundo condicional son muy poco probables o francamente irreales. Aquí la estructura va a cambiar un poco. Vamos a seguir usando la palabra if para iniciar nuestra declaración, nuestro statement, pero luego vamos a hablar en pasado. Entonces, por ejemplo, vamos a decir if I wanted, if I needed, if I traveled, if I worked. Solo verbos en pasado. Yo sé que esto suena extraño al principio. Nosotros hacemos lo mismo en español. Cuando hablamos de manera hipotética, hablamos en un pasado alterado que se llama pasado subjuntivo. Por ejemplo, cuando yo digo si yo fuera millonario. Fuera se parece a fui. Otro ejemplo, si yo tuviera un avión. Tuviera es una variación del verbo tener. Tuviera se parece más a tuve que a tengo. Entonces en español nosotros hacemos lo mismo cuando hablamos de manera hipotética. Si yo tuviera tiempo, si yo quisiera ir, quisiera se parece más a quise que a quiero. En inglés, como no se pueden hacer tantos cambios, la única solución va a ser usar el verbo en pasado. Entonces si yo digo I had $1 million, es yo tuve $1 millón. Pero si le agrego un if I had $1 million, se convierte en si yo tuviera $1 millón. Una vez que establecimos esto, ya sabemos que como la predicción está en pasado, no quiere decir que haya ocurrido antes, sino que simplemente es porque así se construye la oración para que se entienda que no es real, que no es una posibilidad factible. Entonces, si yo digo if I won the lottery, es como decir en español si yo me ganara la lotería, que quiere decir que no me la he ganado y que es muy probable que no me la gane. El resultado aquí ya no va a ser con will, va a ser con would, que es presente condicional. Una forma que ayuda un poco a pensar en esto también para recordarlo es pensar en would como el pasado de will. If I won the lottery, I would travel the world. Que, traducido al español, significa si me ganara la lotería, viajaría por el mundo. If I had $1 million, I would buy a country house. Si tuviera $1 millón, compraría una casa de campo. Un caso especial es el verbo to be, que cuando lo usemos de forma hipotética siempre va a ser were. Aunque lo use con I, no voy a decir I was. If I was you, gramaticalmente es erróneo, pero hay mucha gente que lo hace. Entonces, según los libros de gramática, se dice if I were you, si yo fuera tú. If I were you, I would apologize. Si yo fuera tú, me disculparía. If I were you, I would study harder. Si yo fuera tú, estudiaría más. If I were you, y así uno también puede darle consejos a otra persona. Y tiene sentido decir if I were you, porque es como decir en español, si yo fuera o si yo fuese tú. Decir cosas como si tuviera 10 años menos. If I were 10 years younger. Si fuera más alto. If I were taller. Solamente por usar un verbo en pasado, el oyente entiende de inmediato que nosotros estamos hablando de algo que no es posible. Ahora, cuando yo digo if I were a millionaire, no quiere decir que esa posibilidad no sea existente en el futuro, que no haya una pequeña chance de que quizás en varios años más yo sea millonario. Pero lo que estoy tratando de especificar es que en este momento, cuando estoy haciendo la aseveración, no lo soy. Entonces, cuando digo if I had time, quiere decir que ahora que estoy haciendo la aseveración, no tengo tiempo. Por eso dije if I had time. Si tener tiempo fuera una posibilidad real, como lo mencioné antes, diría if I have time.
Y cuando uso el verbo en presente, entonces, es una posibilidad real. Cuando uso el verbo en pasado, es una posibilidad meramente hipotética o irreal. If I had time, I would go to the movies. Si tuviera tiempo, iría al cine. If I won the lottery, I would travel the world. If it rained less, the desert would be greener. If I knew his number, I would call him. If we had a bigger car, we would go on a road trip. If you studied more, you would understand the subject better. If I were you, I would apologize. If she had a dog, she would take it for walks every day. If it weren't so late, we would go out for dinner. These sentences follow the structure of the second conditional, which is used to talk about hypothetical or unlikely situations in the present or future. The structure is if plus past simple. The result is with would plus a verb. Para que quede todo más claro, vamos a comparar ahora ambos condicionales con ejemplos similares. Y este es un muy buen ejercicio para aprender a hablar de las dos posibilidades, la posibilidad real, en la que usamos el primer condicional, y la posibilidad hipotética o irreal, que es en la que usamos el segundo. Si tengo tiempo, te llamaré. If I have time, I will call you. Aquí hay una posibilidad real de que llame, y por eso en español y en inglés digo tengo en presente, I have. Si tengo tiempo, if I have time, te llamaré, I will call you. Ahora, si no tengo tiempo, lo que voy a decir es, si tuviera tiempo te llamaría. Y eso en inglés sería, if I had time, I would call you. Aquí es muy poco probable que tenga tiempo y por lo tanto voy a usar el segundo condicional. Y eso quiere decir que voy a hablar en pasado para la condición y el resultado es con would. If I had time, I would call you. Veamos otro ejemplo. If I study hard, I will pass the exam. Si estudio mucho, pasaré el examen. Eso significa que la posibilidad de estudiar es una certeza. If I studied hard, I would pass the exam. Aquí es meramente una suposición. Si estudiara mucho, pasaría el examen. Probablemente no tengo mucho tiempo para estudiar. Estoy poniéndome en el caso de que quizá no pueda pasar el examen. Entonces, como han podido apreciar, el primer condicional es para situaciones reales o posibles, mientras que el segundo condicional es para situaciones imaginarias o poco probables. Vamos a hacer un par de ejercicios ahora para practicar. Yo les voy a dar una frase en primer condicional y lo que hay que hacer entonces es armar el segundo condicional basado en el que yo acabo de enunciar. Aquí pueden ponerle una pausa al podcast si necesitan tiempo para pensar. Vamos entonces. 1. If I see him, I will tell him the news. If I see him, I will tell him the news. ¿Cómo sería eso en segundo condicional? La respuesta es, if I saw him, I would tell him the news. Tell him the news. Ejercicio número 2. If I have time, I will go to the gym. ¿Cómo sería eso en segundo condicional? La respuesta correcta es, if I had time, I would go to the gym. Muy bien, espero que hayan acertado. Si no, no se preocupen, lo único que hay que hacer es practicar, porque la práctica hace al maestro, o en inglés, practice makes perfect. Antes de despedirnos, les quiero dejar algunos consejos para dominar los condicionales. Lo que uno puede hacer es practicar con ejemplos de la vida real, pensar en sus propias condiciones y crear nuestras propias frases. Por ejemplo, si en mis planes está ir al centro comercial, I'm gonna go to the mall, simplemente puedo empezar a pensar en todas las posibilidades que tengo si voy a ese lugar. If I go to the mall, I will go to the movie theater. If I go to the mall, I will buy some shoes. Y ahora me pongo en el caso contrario. No puedo ir al mall. Entonces, if I went to the mall, I would go to the movie theater. If I went to the mall, I would buy some shoes. Y así sucesivamente.
Hay que escuchar mucho inglés, pero hay que hacerlo porque uno quiere y porque uno lo disfruta. Cuando veas tus series preferidas en Netflix o en cualquier otra plataforma de streaming, hay que pausarlo para ver dónde están usando condicionales y para entender por qué están usando esas formas de decir las cosas. Cuando la gente dice, I would if I could, but I can't. Y eso literalmente significa, lo haría si pudiera, pero no puedo. I would if I could, but I can't. Y finalmente, nunca hay que tener miedo de equivocarse porque aprender un idioma es un proceso. Y eso es todo por hoy. Ojalá que este episodio les ayude a entender mejor el primer y el segundo condicional en inglés. Y si les gustó, suscríbanse al podcast, por favor, porque así vamos haciendo crecer esta comunidad. Y déjenme una reseña. También pueden dejarme un comentario sobre qué tema les gustaría que habláramos en un próximo episodio. Me pueden seguir en otras redes sociales. Aparece mi Instagram y también mi canal de YouTube. Aprovechen de darse una vuelta por allá, que seguramente hay material que les va a gustar y que les va a servir. Nos vemos en el próximo capítulo, donde vamos a seguir explorando más temas interesantes relacionados con la práctica del inglés.